las partes del encéfalo. A ver, ¿qué partes daba origen del encéfalo? Ya. ¿Qué partes daba origen del encéfalo? Habíamos dicho que los hemisferios cerebrales y que habíamos visto la constitución externa de los hemisferios cerebrales. Ahora vamos a ver la constitución interna. Este parece un árbol, pero es realmente un corte coronal de los hemisferios cerebrales, donde tengo un hemisferio cerebral y tengo el otro hemisferio cerebral. Y lo primero que veíamos que estaba constituido era la corteza cerebral. Y ya habíamos visto que el cerebro no era completamente liso, sino que tenía surcos y tenía giros. Por lo tanto, esto de la periferia de la corteza cerebral, vamos a ver cómo están los surcos y cómo están los giros. ¿Y para qué eran los surcos y los giros en el cerebro? Para aumentar el área de almacenamiento. Recordemos que la corteza cerebral es nuestro disco duro. Aquí es donde se almacena toda la información. ¿Qué quiere decir? Que aquí está nuestro patrón intelectual, donde se almacenan las nocias y las praxias. Recuerden que tenemos nocias visuales, nocias auditivas, nocias olfatorias, nocias táctiles, nocias gustativas. Todo lo que aprendemos se va a almacenar en la corteza cerebral. Entonces hay una enfermedad que le da principalmente a nuestros pacientes viejitos, donde empiezan a perder sus nocias y sus praxias. ¿Qué quiere decir? Se les empiezan a olvidar las cosas. Llega un momento que se les olvida sus praxias y ya no pueden ni comer ni abrir la puerta. ¿Cómo se llama eso? Y entonces, ¿qué parte del cerebro está afectado en el Alzheimer? La corteza cerebral. ¿Qué es el pelo? Patrón intelectual. ¿Ya no vas a ir? Ay, no voy a regresar, no llevo nada. Dicen que tenemos aproximadamente 100 millones de neuronas que se encargan de hacer esa función. Praxis. Bueno, en esa parte interna del cerebro vamos a ver que encontramos dos tipos de sustancias. Una que le llamamos gris, y que la sustancia gris es la que se encarga del almacenamiento. Entonces, si se encarga del almacenamiento, ¿dónde está la sustancia gris? En la corteza cerebral. Sí. Entonces, la corteza cerebral está formada de sustancia gris, y que es la que se encarga del almacenamiento. Después tenemos otra sustancia que se llama la sustancia blanca, pero esa no hace almacenamiento, sino su función es el traslado de la información hacia la sustancia gris para que ahí se almacene. Pero no solamente se almacena, sino esa información se asocia. ¿Qué quiere decir? Lo que se guarda en este giro puede pasar a este giro. Entonces tenemos fibras de sustancia blanca que comunican a un giro con otro giro. Y esas fibras de sustancia blanca se le llaman fibras de asociación. Entonces, ¿qué son las fibras de asociación de sustancia blanca? Las que comunican un giro con otro giro. Unos axones. Son las neuronas, todo. ¿No? No son los cuerpos y la blanca de los axones. Espera. Sí, así es. Ahorita que lleguemos a lo demás, ahí ya vas a... Pues así lo dicen los libros. No, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay un relevo, por ejemplo en el tálamo, y hasta ahí llega el axón, y ahí hay otra cabeza y hay otro axón. ¿Sí me explico? Bueno, ahorita que vamos al tálamo. Pues que en el cerebro pues, es al revés a la media original, pues la media original pues está en el centro, sustancia gris. Ok,
Bueno, también tenemos fibras de sustancia blanca que van a comunicar a un hemisferio con otro hemisferio. Y a estas fibras de sustancia blanca que comunican un hemisferio con otro hemisferio se llaman comisuras. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es la gran comisura que comunica un hemisferio con otro hemisferio? El cuerpo calloso. Si lo pregunta, ¿en un segundo comisura? Entonces siempre que escuchen la comisura intertalámica, ustedes ya saben por qué le están poniendo comisura, porque comunica un hemisferio con otro hemisferio. El cuerpo calloso comunica un cuerpo. Es una comisura. No, el cuerpo calloso es una comisura. ¿Eh? Es que el homúnculo, hay un homúnculo que se llama homúnculo de Penfield. Por eso Y el homúnculo es un mapeo. Es una comisura. Ah, Homúnculo es un mapa de un cuerpo. Es como, ajá, es como un mapeo. Estimular una parte del cerebro y dijeron, aquí es la cabeza. Entonces ahí dibujaron una cabeza. Y aquí es un pie. Y le pusieron un pie. Y ese es un homúnculo. Son representaciones. Bueno, y después tenemos otras fibras que son las que dice su compañero, que vienen desde la periferia y llegan ¿a dónde? A la corteza. Y estas se llaman fibras de proyección. Siguen siendo una sustancia blanca. Ajá. Entonces, esas son de las que hablan ustedes, que son las fibras de proyección, que vienen desde la médula espinal y van a llegar hasta la corteza cerebral. Pero siempre va a haber un relevo que se va a llevar a cabo en una estructura que no quiero hablar todavía de ella porque nos falta, que se llama tálamo. Pero cuando lleguemos al tálamo, ahí vamos a ver. ¿De la médula espinal a dónde? Hasta la corteza cerebral. Vienen desde la médula espinal y llegan a la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo esto que está caliente y yo lo toco, esa información que viaja desde mi mano hasta la corteza cerebral va por fibras de sustancia blanca que se llaman fibras de proyección. Y una vez que llega ahí, se empieza a asociar la información y lo hace por las fibras de ¿qué? Y después se comunican entre los hemisferios y lo hace por medio de las fibras que se llaman ¿cómo? Comisuras. Entonces, las de asociación intercomunican los lobos. Intercomunican entre los lóbulos. Bueno, después, ¿qué estructuras vimos que daba el del encéfalo? Ya vimos los hemisferios cerebrales, la sustancia blanca, la sustancia gris. Después venían los núcleos basales, que también daba origen al ventrículo lateral. Vamos a ver el ventrículo lateral. Siempre por abajo del cuerpo calloso se encuentra el ventrículo lateral, que el ventrículo lateral pareciera unos cuernitos o un triángulo. Sí, hay dos. Recuerden que tenemos dos ventrículos laterales, un derecho y un izquierdo. Entonces, este vendría siendo el ventrículo lateral. Siempre separados por una tela que se llama el septum pellucidum. Entonces, ¿qué es el septum pellucidum? El tabique que separa a los dos ventrículos laterales. Separa el ventrículo lateral del lado izquierdo y el del lado derecho. Aquí al final se forma como un rombo. Se llama el fornis. Fornis. ¿Y qué hace ese? El fornis forma parte del sistema límbico. Del sistema límbico.
Si recuerdan, El sistema límbico. el ventrículo lateral, ¿se acuerdan del ventrículo lateral? Sí. Tenía prolongaciones anteriores, laterales y posteriores. Vamos a ver que esta de aquí es esta. Entonces es la prolongación, el cuerno o la asta anterior del ventrículo lateral. Y entonces aquí abajo se forman otras, que serían estas de aquí, Ah, sí, ya lo había dicho. que serían las prolongaciones que posteriores o cuernos posteriores del ventrículo lateral. Lo había dicho que eran laterales. Sí, es que en otra imagen habíamos visto. A ver, esta es una imagen coronal, después vamos a ver una sagital y de acuerdo al corte que tengamos, ya sea que veamos la anterior y la lateral o veamos la posterior. Entonces, aquí vemos los anteriores. Ya habíamos visto las laterales y ahora estamos viendo las posteriores. ¿Qué es prolongación? ¿Eh? ¿Prolongación de qué? La PPB. Ah, la prolongación posterior del ventrículo lateral. O los cuernos posteriores. Acuérdense que se llaman prolongaciones, se llaman cuernos o se llaman astas. Ok. Abajo del ventrículo lateral siempre se encuentra un núcleo basal, que ahora estamos viendo los núcleos. Siempre está por abajo del ventrículo lateral, se ve un círculo así. Y ese se llama la cabeza del núcleo caudal. Hoy vamos a ver para qué sirve. Si yo lo viera en esta imagen, voy a ver aquí la cabeza del núcleo caudado y luego voy a ver aquí la cola del núcleo caudado. Entonces aquí arribita de estas tendríamos parte de la cola del núcleo caudado. Esta sería la cabeza y esta sería la cola del núcleo caudado. Entonces el núcleo caudado tiene una cabeza y tiene una cola. Como la Este sería la cabeza y los que están aquí arriba sería la cola del núcleo caudado. Como otra vez. Super bien. Este sería la cabeza y esta sería la cola, que sería en esta imagen, la cabeza y esta parte de la cola. Ahora vean, en la parte lateral se va a formar una estructura triangular de un lado y del otro lado. Y ese es otro núcleo que se llama el núcleo lenticular. El núcleo lenticular se divide en dos partes. La parte más lateral se llama el putamen y la parte medial se llama el globo pálido. Entonces este sería el putamen y este sería el globo pálido. Pero el globo pálido a su vez se divide en dos. En el globo pálido medial y el globo pálido lateral. Quiere decir que el núcleo lenticular está formado por el putamen, que es lateral, y el globo pálido, que es medial. Pero a su vez el globo pálido se divide en globo pálido lateral y globo pálido medial. Ahora vean, entre estos dos núcleos, que es el lenticular y el núcleo caudado, que era este y este, forman una estructura que se llama el cuerpo estriado. Y este cuerpo estriado junto con el mesencéfalo, acuérdense, mesencéfalo, cuerpo estriado y mesencéfalo, su función es el control de los movimientos. Entonces díganme qué enfermedad el paciente ya no puede controlar sus movimientos. Entonces ya vimos dos enfermedades. Cuando te pregunten qué estructura anatómica está afectada en los pacientes con Alzheimer, ¿qué estructura anatómica está afectada en el paciente con Alzheimer? Se llama la corteza cerebral. ¿Qué estructuras anatómicas están afectadas en el Parkinson?
el cuerpo estriado y el mesencéfalo, que son los que se encargan del control de los movimientos. Hay otras estructuras que también, porque ahí hacen relevo, como es el tálamo. El tálamo también nos ayuda al control de los movimientos. Pero esos dos son los más Que importantes. es la que en el núcleo lenticular. Globo pallidum medial y globo pallidum. Globo. Sí. Globo pallidum medial. El cuerpo estriado y el mesencéfalo. Porque después vamos a ver, cuando veamos el mesencéfalo, que en el mesencéfalo hay unos núcleos que se llaman núcleos negros. Y ahí se produce una sustancia que se llama dopamina, y que la dopamina es la que encarga de control de los movimientos. Entonces, cuando no se produce dopamina, no controla los movimientos. Entonces, ¿qué medicamento le damos al paciente que tiene Parkinson? Se llama alfa-metildopa, que es para controlar el movimiento. A ver, ahora Cuerpo estriado, es cuerpo estriado. se llama putamen y globo pallidum. Pero el globo pallidum, acuérdense que a su vez se divide en globo pallidum medial y globo pallidum lateral. Que es la corteza. ¿Es cuerpo o cuerpo o corteza? Aquí. Cuerpo estriado. Cuerpo estriado. Ah, Lo que forma. Falta otro núcleo que necesitamos ver, y que se encuentra aquí en la cola y por abajo del núcleo caudado. Y ese núcleo lo vemos principalmente en la cara inferior. Aquí es muy difícil de verlo, por ejemplo lo vemos en la cara inferior, y que ya lo habíamos visto, que se encontraba por abajo del uncus. ¿Cómo se llama ese núcleo? Un núcleo que se encuentra por abajo del uncus. Allá se los dije, nada más que no se los puse. Se llama el núcleo ¿qué? ¿El núcleo qué? Amigdalina. Ese no forma parte del control de los movimientos, sino habíamos dicho que formaba parte del sistema límbico. ¿Recuerdan? en el dibujo, ¿qué es el núcleo que está arriba? ¿Es ¿Cuál? el lateral? El que está arriba del... Aquí tenemos el ventrículo lateral. Ajá. Luego tenemos el núcleo caudado, y ahora que dibujamos que es el núcleo amigdalino. Que no lo veo en esta cara. Lo alcanzo a ver a veces en esta, pero lo veo más en la cara inferior porque está bajito ahí del uncus. Y por último vamos a ver el último núcleo, que se encuentra por la parte posterior del núcleo lenticular. Un núcleo así que parece una línea. Y se llama el núcleo claustro o antemuro. Antimuro. Ajá. Claustro o antemuro. ¿Es núcleo también, verdad? Sí. ¿Cuál? Está. No, aquí no se ve la amigdalina. Lo podemos ver a veces en esta cara, en la corte sagital, o más en la cara inferior, porque está bajito del uncus, ahí se ve. Claustro o antemuro. Está a un ladito del quiasma. El amigdalino. Entonces, el Ya estaba de... No, todavía falta. claustro. Claustro, es este rojo. Está por atrás del lenticular. No, el caudado y el lenticular son los del cuerpo. Ajá, mi caudal. Ahora vean, quiero que pongan atención aquí. La sustancia que está entre el lenticular y el claustro, esta sustancia blanca que está aquí, que pasa entre el lenticular y el claustro, se llama la cápsula externa. Cápsula. Y lo que está por atrás del lenticular se llama la cápsula extrema. ¿Dónde? Está por atrás del lenticular, digo del claustro. Cápsula externa, cápsula extrema.
No, pues trabajar el La externa está entre el lenticular y el claustro. Y la extrema está por atrás del claustro. Esa es la extrema. Ahora vean, la parte del cerebro que se mete, ¿qué creen que es? Este es el surco lateral o de Silvio. Este es el surco lateral o de Silvio. Todo lo que se mete aquí, toda esta masa encefálica que se mete aquí, se le llama el lóbulo de la ínsula. ¿El qué? El lóbulo de la ínsula. Ahí sí Hay se una ve. imagen en el SNEL, donde es más trae unos separadores de Farabeo que abren el surco lateral. Entonces eso que se ve adentro es el lóbulo de la ínsula. Ah, ese es el que está contando el doctor López, que es otro, la ínsula. Entonces vean, tenemos este, que es el núcleo ¿qué? Lenticular. Luego tenemos esta, que es la cápsula externa. El núcleo claustro. La cápsula externa. Y luego sería el lóbulo de la ínsula. Y hasta ahí se acabaría ese. ¿Y este qué es? Es un lóbulo. No, todavía falta, pero quiero que hasta ahí no se pierda. Núcleo caudado. Espérate. Ya veías que adelantar su compañero, por eso. El cuerpo externo. A ver, hasta ahí terminamos de ver lo que da el telencéfalo. Ahora vamos a ver lo que da el diencéfalo. El diencéfalo da todos los tálamos. Entonces, abajo, vamos a borrar esto. Abajo del núcleo, de la cabeza del núcleo caudado, aquí abajo vamos a encontrar nuestras estructuras así. Ah, Y esos son los famosos tálamos. Los tálamos son los que se encargan de hacer sinapsis de todas las neuronas que vienen de la médula espinal. O sea, llegan al tálamo y del tálamo se van después a la corteza cerebral. Hace sinapsis. Quiere decir que lo que esté por abajo del tálamo son los axones, pero lo que está en el tálamo, ¿qué son? Los cuerpos. Y cuando sale de aquí sale el axón y llega el cuerpo allá. Quiere decir que estos axones que vemos aquí vienen ¿de dónde? Del tálamo, y los que veo aquí vienen de la médula espinal. No es uno que llegue completamente hasta allá. ¿Sí me entendí? Ahí todos hacen recepción. En el tálamo todos hacen recepción. Llegan todos al tálamo y del tálamo se van ¿a dónde? A la corteza. Es un ganglio donde hacen sinapsis. ¿Sinapsis de qué? Todas las neuronas. Todas las neuronas. Todas aquí hacen sinapsis y de ahí ya se distribuyen ¿a dónde? A la corteza cerebral. Por lo tanto, el tálamo es súper importante en todas las funciones, principalmente, otra vez, en el control de los movimientos, y ahí es donde se le da la parte afectiva a las cosas. ¿Qué quiere decir? A tus nocias y a tus praxias. Por eso es que algunos individuos, para algunos es agradable y para nosotros es desagradable. Por ejemplo, los sabores. Hay algunos que les gusta lo agrio, el limón, hay otros que no les gusta. ¿Quién les determina si les gusta o no les gusta? Entonces, quien hace que le guste o no le gusten las cosas se llama el tálamo. Entonces vean que han vivido engañados. Porque le dicen a su novio, ¿te quiero con qué? Con el corazón, y con eso no se quiere. ¿Quién te dice si te gusta o no te gusta? Entonces, ahora para el siguiente 14 de febrero no le regalen un corazón, regalen un qué. Va a decir, oh, esa sí me quiere porque me está regalando su tálamo. Con eso se quiere. Entonces el corazón es pura falsedad. No. Quien hace que veas a una persona y te agrade o te desagrade, ¿quién te lo dice? Tu tálamo. Esto como el
A ver, dice su compañero que si hubiera un tumor en el tálamo, pierde esos sentimientos de afectividad a las cosas. ¿Qué quisiera? El paciente empieza a perder, ¿sí? Eso que le era desagradable, ahora ya se le hace, y se da uno cuenta. El mismo familiar te lo dice. Que si sabes que antes no le gustaba y ahora resulta que le gusta. Entonces hay que tener cuidado porque empieza a haber una alteración a nivel del tálamo. Pero a veces que hay cambios en la porque a veces le gusta Depende, a ver, depende de lo que sea, porque hay veces que por las circunstancias tienes que hacerlo, pero no porque te guste, porque lo tienes que hacer, porque son las circunstancias. Por ejemplo, a mí no me gusta hablar en público, pero si estoy frente a un grupo, tengo que hablar en público, y no es porque digas, wow, me gusta hablar en público, entonces es parte de las circunstancias. Pero ni se nota que no le gusta. No, es un ejemplo. Es un ejemplo de algunas partes son de las circunstancias. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que de momento es un paciente que no le gustaban ciertas cosas y de momento empiezas a ver que le gustan y que tú dices, eso era difícil que le gustara, como que ahora resulta que ya es atractivo para esa persona. Y también puede ser contrario a que ya no le gusta. O al revés. ¿Sí? Ey, pero también forma parte importante del control de los movimientos. Ustedes sabían que actualmente ya hay una cirugía para controlar principalmente el movimiento de los pacientes con Parkinson, porque hay pacientes que tienen Parkinson y hasta dormidos se están moviendo. Y es bien incómodo porque no pueden realizar ya sus actividades. Entonces ustedes van a escuchar cirugía para Parkinson y ustedes dicen, ¿por qué una cirugía? Y en este caso, por ejemplo, lo que están haciendo es quitar una parte del tálamo donde se lleva a cabo el control de ¿qué? De los movimientos, y en cuanto lo quitan, el paciente deja de... Y ahí no afecta el... Sí afecta, sí, es que eso es lo malo del cerebro, que arreglas algo, pero... Esa Pero la marihuana no puede eso. ¿Qué hace la marihuana? ¿Qué hace? La marihuana lo que hace es inhibir los sistemas. Este cerebro se maneja por electricidad, pero también se le maneja por elementos químicos que hacen que esa electricidad avance, y se llaman neurotransmisores, y son unas sustancias que se llaman neurotransmisores y que hacen que avance la información para que llegue a tu cerebro. ¿Qué creen que hacen los anestésicos? A ver, ustedes se han puesto a pensar qué hace un anestésico, porque ya no te duele. Porque donde está el axón y está el cuerpo de la neurona, ahí están los neurotransmisores que transmiten la información de una neurona a otra. Si no hay esos neurotransmisores, ¿qué pasa? No pasa el impulso y se queda ahí, se corta como un cable. Entonces, los anestésicos lo que hacen es inhibir a esos neurotransmisores, que no se produzcan, y al ya no haber neurotransmisores ya no pasa la información y por lo tanto ya no llega a ¿dónde? A tu corteza cerebral, y no sabes ni lo que está pasando. Pero se empiezan a producir otra vez y dices, ah, caray, ya me empieza a doler, porque empieza ya a haber paso de esa información. Vean qué interesante el cerebro. La marihuana lo que hace es inhibir estos neurotransmisores, por eso controla tanto las crisis epilépticas como el temblor, pero pasa el efecto y otra vez, entonces tienes que estar con el porro todo el día ahí. No es una solución. Y chula. Ok, ya vimos entonces el tálamo. Vamos a ver el siguiente, que se llama ¿cómo? El hipotálamo. Que recuerden que viene ¿de dónde? De los mismos tálamos. Y después de los tálamos, que viene el hipotálamo, se juntan. ¿Se acuerdan que se juntan? Sí. ¿Y forman quién? La hipófisis. La hipófisis. Y ya el hipotálamo y la hipófisis ya no se encargan más que de producir sustancias, principalmente hormonas. Y en el caso de las mujeres, pues casi todas las hormonas femeninas. También produce o forma un núcleo que se llama el subtálamo. Este está aquí entre el tálamo, aquí se localiza. ¿Dónde? Y ese núcleo pequeño, que a veces ni se ve porque es muy pequeñito, se llama el subtálamo. Subtálamo. ¿Y el hipotálamo? No,
Otra estructura que da parte del diencéfalo se llama el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo vendría aquí, como una gota de agua. Ese sería el tercer ventrículo. Y ahora sí, lo que preguntaba su compañero. Entre el tálamo y el núcleo lenticular, aquí está la cápsula que interna. Y la cápsula interna tiene tres partes: un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Que este es el brazo posterior, este es la rodilla y este es el brazo anterior. ¿Cómo? Vean, brazo anterior, la rodilla y brazo posterior. ¿Cómo dijo que se llama? ¿Qué clase? Vamos a repetirlo ahora en el otro dibujo que no está rayado. Vean, tálamo, núcleo lenticular. Entre el tálamo y el lenticular está el brazo anterior de la cápsula ¿qué? Interna. Aquí donde hace esto, esta es la rodilla y este es el brazo posterior de la cápsula interna. Vean, después entre el lenticular y el claustro, aquí está la cápsula externa. Luego sigue la cápsula extrema y el lóbulo de la ínsula. Muy bien. Son dos brazos, ¿verdad? Son dos brazos. Lo que nos falta ver es el epitálamo, pero el epitálamo está por la parte posterior. Luego vamos a ver la parte posterior. Esto es toda la parte anterior, luego veremos la parte posterior. A ver, ¿sí traen el proyector o no? Van a ver que ahora van a ver una tomografía y ya se van a quedar con la boca abierta, van a decir, wow, ya aprendimos. Voy a pasar por ahí.